El sol descendía con una lentitud casi ceremoniosa, derramando su luz cálida sobre el valle. El cielo, pintado en tonos que iban del dorado al carmesí, se reflejaba en el río que serpenteaba entre los campos verdes como un hilo de plata en movimiento. Una suave brisa traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el murmullo del agua que rozaba las piedras del río, componiendo una sinfonía tranquila que abrazaba todo el paisaje. En medio de ese paraíso terrenal se alzaba la granja de Don Mateo, una casa sencilla de paredes blancas y tejas rojas, flanqueada por un viejo roble que proyectaba su sombra protectora sobre el patio. Desde la ventana abierta, el anciano observaba cómo el día se despedía, con una taza de café humeante entre las manos rugosas y una mirada que parecía perderse entre las montañas distantes. A su lado, Bruno, su inseparable pastor alemán, descansaba con las orejas ligeramente erguidas, atento a cada movimiento del viento, como si el mismo aire le trajera historias que solo él podía entender. Era un perro grande, de pelaje oscuro y ojos expresivos, que parecían contener una sabiduría más allá de su especie. Las noches en la granja eran silenciosas, pero dentro de la mente de Don Mateo, los ecos de un pasado lleno de vida resonaban con fuerza. Había momentos en los que la casa, pese a estar llena de los ruidos de la naturaleza, se sentía vacía. Era un vacío que ni el canto de los grillos ni el murmullo del viento podían llenar. En cada rincón del hogar, parecía haber un rastro de ella, el aroma de su perfume que aún impregnaba el viejo sillón, las cortinas que había elegido con tanto cuidado. Y el pequeño florero junto a la ventana que siempre estaba lleno de margaritas, sus flores favoritas. Ahora estaba seco, pero Don Mateo nunca tuvo el corazón para quitarlo. Bruno también parecía sentir su ausencia. En las primeras semanas tras su partida, el perro había buscado por toda la casa, husmeando con insistencia, como si esperara encontrarla escondida en algún rincón. Ahora, simplemente se tumbaba junto al sillón donde ella solía sentarse, acompañando en silencio a su amo. Don Mateo cerraba los ojos y volvía a esos días en los que la risa de su esposa llenaba la casa. Recordaba cómo ella solía canturrear mientras preparaba el desayuno, y cómo Bruno, aún cachorro, intentaba seguirla por toda la cocina, torpe pero entusiasta. Era un tiempo en el que la soledad no tenía cabida, un tiempo en el que el hogar era un refugio, no una carga. «¿Sabes, Bruno?», dijo una noche mientras el perro reposaba a sus pies, «cuando la perdí, sentí que había perdido también una parte de mí. Pero tú estuviste ahí. No hablaste, pero escuchaste. Y en ese silencio tuyo, encontré consuelo». El perro levantó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Sus ojos reflejaban una lealtad tan pura que a veces Don Mateo se preguntaba si Bruno no había sido enviado por ella, una especie de ángel guardián con 4 patas y un corazón enorme. Poco a poco, la rutina diaria se convirtió en una forma de seguir adelante. Don Mateo encontró consuelo en los pequeños rituales compartidos con Bruno, las caminatas al amanecer, los momentos junto al fuego y las tardes en el corral. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que la soledad era una sombra que siempre lo acompañaría, una sombra que solo se aligeraba con la presencia fiel de su amigo de 4 patas. El invierno llegó al valle como un visitante implacable, cubriendo todo con un manto blanco que, aunque hermoso, traía consigo un aire de severidad. La nieve se acumulaba en los tejados y las ramas desnudas del roble, mientras el viento helado aullaba como un lobo perdido en la noche. Para Don Mateo, este invierno era distinto. Los años habían comenzado a pesarle, y cada día se sentía más cansado. A veces, incluso tareas simples como encender la chimenea o llevar alimento al corral parecían montañas imposibles de escalar. Bruno, siempre atento, parecía percibir el cambio. El perro lo seguía de cerca, nunca alejándose más de unos pocos pasos. En las noches frías, se acurrucaba junto al sillón para proporcionar calor,
y durante el día vigilaba cada movimiento de su amo con ojos atentos y preocupados. Una tarde, mientras don Mateo trataba de cortar leña, sintió un mareo que lo obligó a detenerse. Se apoyó en el hacha, respirando con dificultad. Bruno, que observaba desde cerca, corrió hacia él, ladrando con insistencia. «Estoy bien, amigo», murmuró don Mateo, aunque sus manos temblorosas y su respiración entrecortada decían lo contrario. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, don Mateo se dejó caer en el sillón con un suspiro profundo. Sentía el peso de los años como nunca antes. La soledad, que había aprendido a soportar, ahora se mezclaba con un temor que no había sentido en mucho tiempo, el miedo a no poder seguir adelante, a dejar sola a la única criatura que había estado a su lado en los momentos más oscuros. Don Mateo miró las llamas danzantes del fuego y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no podía mantener su respiración. Poco después la ambulancia avanzaba con urgencia, dejando atrás la serena tranquilidad de la granja. Los campos, cubiertos de escarcha, reflejaban la pálida luz del amanecer, mientras las ruedas del vehículo crujían sobre el suelo helado. Dentro, don Mateo yacía en silencio, con los ojos entrecerrados y el peso del cansancio apretándole el pecho. Pero afuera, Bruno había tomado una decisión irrevocable. El pastor alemán, con el hocico al viento y los oídos erguidos, corría tras la ambulancia, impulsado por un instinto más fuerte que el frío o el cansancio, la lealtad. Cada zancada era un recordatorio de su papel como guardián, un título que llevaba con el orgullo silencioso de quien entiende su misión en la vida. La carretera se extendía interminable, rodeada de colinas cubiertas por la bruma matutina. Bruno sentía el suelo duro y helado bajo sus patas, pero no flaqueaba. Su aliento formaba nubes fugaces en el aire gélido, y su mirada permanecía fija en las luces rojas que se alejaban. En su mente, cada metro recorrido era un paso más hacia el deber de proteger a su amigo. Los conductores de los pocos autos que pasaban lo observaban con expresiones de sorpresa y admiración. Algunos disminuían la velocidad, asombrados por la resolución de aquel perro que desafiaba las inclemencias para no abandonar a su dueño. Una mujer en un sedán gris incluso bajó la ventanilla, intentando llamar a Bruno, pero él no desvió su atención ni por un instante. Finalmente, el paisaje cambió. Las colinas dieron paso a edificios bajos, y el aire, impregnado de humo y ruido, anunció la cercanía de la ciudad. Bruno también comenzaba a mostrar signos de agotamiento, su andar se había vuelto más pesado, y sus patas marcaban huellas temblorosas en la capa de escarcha que cubría el asfalto. Pero el hospital ya estaba a la vista. Cuando la ambulancia se detuvo frente a la entrada principal, Bruno también frenó en seco, con el corazón latiendo como un tambor. Jadeando, levantó la mirada hacia el edificio, una estructura de concreto que le resultaba ajena y amenazante. No sabía qué sucedería dentro de esas paredes, pero sí tenía claro que no se movería de allí. El cielo se tornó gris plomizo, y una lluvia fina comenzó a caer, empapando el suelo y creando pequeños riachuelos que corrían hacia las alcantarillas. Bruno, sentado frente a las puertas automáticas del hospital, no se movía. Su pelaje, ahora mojado y pegado a su cuerpo, no lograba disuadirlo de su propósito. Los transeúntes lo miraban con una mezcla de curiosidad y ternura. Algunos se detenían para ofrecerle una caricia rápida antes de continuar con sus asuntos, mientras que otros dejaban pequeños trozos de pan o restos de comida a su lado. Bruno agradecía cada gesto con un movimiento leve de su cola, pero su mirada no se apartaba de las puertas. Un hombre de uniforme azul, encargado de la seguridad, se acercó en un intento de hacerlo moverse. «Anda, muchacho, aquí no puedes quedarte. Vuelve a casa», dijo con voz firme, pero al ver los ojos determinados de Bruno, su tono cambió. «Bueno, al menos ponte aquí bajo el techo». Pero Bruno no se movió.
Permaneció inmóvil, con las patas delanteras firmemente plantadas en el suelo mojado y las orejas atentas a cualquier ruido proveniente del interior del hospital. Con el paso de las horas, la lluvia se intensificó. Grandes gotas golpeaban el pavimento, formando charcos que reflejaban las luces del edificio. Una enfermera, al salir de su turno, se detuvo al verlo. «Pobrecito. Está empapado», exclamó, inclinándose para dejar una manta sobre él. Aunque Bruno permitió que la mujer lo cubriera, no hizo ademán de moverse ni un centímetro. El tiempo parecía congelarse. Bruno observaba a cada persona que entraba o salía del hospital, buscando desesperadamente a don Mateo. En su corazón, una mezcla de angustia y esperanza lo mantenía firme. Sabía que su espera podía ser larga, pero también sabía que no estaba dispuesto a abandonar. La noche caía sobre la ciudad, cubriendo con su manto oscuro los tejados y las calles mojadas por la llovizna persistente. Bruno, sentado frente a las puertas del hospital, no apartaba la vista de aquel lugar donde había visto desaparecer a su amado don Mateo. Su figura, normalmente robusta, comenzaba a encorvarse bajo el peso del cansancio y la incertidumbre. Su pelaje, mojado y sucio, era un reflejo de su estado de ánimo, desgastado, pero resistente. Por días, había permanecido firme, ignorando el hambre que mordía sus entrañas y el frío que se filtraba hasta sus huesos. Cada vez que alguien se acercaba para ofrecerle comida o abrigo, Bruno desviaba la mirada, incapaz de aceptar ayuda que no proviniera de don Mateo. Pero su lealtad, aunque admirable, llamó la atención equivocada. Un par de hombres uniformados, compadecidos por su estado, pero apremiados por las reglas, llegaron en una camioneta blanca con rejas en la parte trasera. Intentaron acercarse con cuidado, pero Bruno, intuición pura, percibió el peligro y comenzó a ladrar. Sin embargo, el cansancio le jugó en contra, su escape fue lento, y pronto se vio atrapado en la jaula de la perrera. Dentro del lugar, el tiempo se alargó en un silencio insoportable. Las paredes frías y los ladridos de otros perros desesperados lo rodeaban, pero Bruno permanecía inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Su corazón, que antes latía con la fuerza de un guardián, ahora estaba herido por la separación. Días después, en un arrebato de determinación, logró escapar. Aprovechó un descuido en la puerta abierta por uno de los cuidadores y, con el último aliento de energía que le quedaba, huyó hacia las calles desconocidas. Las calles de la ciudad no fueron amables con Bruno. Su cuerpo, acostumbrado a la vida tranquila de la granja, ahora enfrentaba el hostil bullicio urbano. Pasó horas vagando entre callejones y mercados, buscando alguna señal que lo guiara de vuelta al hospital. En un mercado abarrotado, el aroma de carne fresca lo detuvo. Guiado por el hambre, se atrevió a tomar un pequeño trozo de carne del mostrador de un carnicero. Pero su osadía no pasó desapercibida. El hombre, furioso, lo descubrió y lo golpeó con un palo, expulsándolo del lugar. Dolido y con las patas temblorosas, Bruno siguió adelante. Cada paso le costaba más que el anterior, pero su corazón lo impulsaba. Las primeras nieves comenzaron a caer, cubriendo las calles con una capa helada que confundía su olfato. Personas que lo cruzaban en su camino se detenían por un instante, algunos murmuraban palabras de compasión, otros extendían manos con pedazos de pan o agua. Pero Bruno, movido por un instinto que no entendía del todo, rechazaba cada oferta. Sus ojos, profundos y cansados, reflejaban una determinación que nadie podía romper. Horas después, tambaleándose por el agotamiento, Bruno reconoció un aroma familiar. Su olfato, pese al hielo que lo confundía, captó el rastro que tanto había buscado. Su ritmo se aceleró, las patas, antes pesadas, parecían volar sobre la nieve. Cuando finalmente vio las puertas del hospital, su cuerpo, flaco y magullado, se detuvo unos metros antes. Don Mateo,
caminando con pasos lentos pero seguros, emergía del edificio con un abrigo grueso y una bufanda. Bruno no pudo contener un ladrido, un llamado que llevaba consigo todas las penas y esperanzas acumuladas. Al escuchar ese sonido, don Mateo alzó la mirada. Ahí estaba Bruno, un torbellino de alegría que rompió la quietud. El perro corrió hacia él con tal entusiasmo que sus patas levantaron pequeños charcos del suelo. Don Mateo, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado, dejó caer el bastón y se arrodilló con dificultad. «Bruno, mi muchacho», dijo con voz entrecortada, abriendo los brazos para recibirlo. El abrazo entre ambos fue un estallido de emociones contenidas. Bruno rodeó con su cuerpo al anciano, moviendo la cola con tal fuerza que parecía desafiar al viento. Las personas a su alrededor, que habían sido testigos de los días interminables de espera del perro, no pudieron evitar aplaudir y derramar algunas lágrimas. Un enfermero, que había cuidado de don Mateo durante su estancia, se acercó y comentó con admiración: «Nunca he visto algo así. Ese perro es especial». Don Mateo, acariciando el pelaje humedecido de Bruno, respondió con humildad: «No es solo un perro. Es mi familia». El regreso a la granja fue un trayecto cargado de alivio y esperanza. Bruno no se separó ni un instante del asiento del copiloto del viejo camión que los llevó de vuelta. En cada curva del camino, el paisaje blanco del invierno les recordaba que habían superado la adversidad juntos. La granja, con su tejado cubierto de nieve, esperaba en silencio, lista para recibirlos una vez más. Cuando cruzaron la puerta, don Mateo susurró: «Estamos en casa, amigo. Estamos en casa». La vida en la granja retomó su curso, pero con un ritmo mucho más pausado. Don Mateo, consciente de que el tiempo era un tesoro fugaz, decidió vivir cada día con gratitud y propósito. Las mañanas comenzaban con el aroma del café y el sonido de Bruno correteando entre los gallineros, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera en orden. Ambos se aventuraban en caminatas lentas por los campos nevados. Don Mateo llevó consigo una libreta en la que anotaba recuerdos y pensamientos. A menudo hablaba en voz alta, dirigiéndose a Bruno: «¿Sabes, muchacho? Este roble, aquí fue donde le pedí a María que se casara conmigo. Tenía un vestido azul y, oh, cómo reía». Bruno, como siempre, escuchaba en silencio, moviendo la cola o inclinando la cabeza con una atención que parecía casi humana. Bajo el viejo roble, compartieron momentos de paz, contemplando los atardeceres que pintaban el cielo de un naranja profundo, como si la naturaleza también quisiera inmortalizar sus días de oro. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las colinas, don Mateo sacó un trozo de pan del bolsillo y se lo ofreció a Bruno. «Gracias por estar conmigo», dijo con una voz que llevaba la carga de toda una vida. «No sé cuánto tiempo me quede, pero estoy en paz sabiendo que no estoy solo». Los días se llenaron de pequeños rituales: encender la chimenea juntos, escuchar el crujir de la nieve bajo sus botas y simplemente disfrutar de la compañía mutua. En ese tiempo, don Mateo aprendió a soltar los temores de la vejez y a aceptar que la vida, con todos sus altibajos, era un regalo. Los inviernos en la granja siempre habían sido duros, pero este se sintió diferente. Don Mateo comenzó a pasar más tiempo en la cama, debilitado pero tranquilo. Bruno nunca se alejaba de su lado, vigilando cada movimiento con una lealtad inquebrantable. Había algo en el aire, una calma que anunciaba el final de un ciclo. Una noche, mientras el viento soplaba suavemente y la luna iluminaba la habitación, don Mateo llamó a Bruno a su lado. Acarició su cabeza y, con una voz apenas audible, dijo: «Has sido mi mayor bendición, amigo. No temas cuando llegue el momento de separarnos. Todo está bien». Bruno gimió suavemente, apoyando su cabeza en el regazo de su amigo. Parecía entender cada palabra,
como si también estuviera preparándose para el adiós. Cuando el alba llegó, trayendo consigo un silencio solemne, don Mateo había partido en paz. Bruno permaneció junto a él, inmóvil, como un guardián fiel que no abandonaría su puesto. El viejo roble se alzaba en la cima de una pequeña colina, con sus ramas extendidas como un abrazo eterno hacia el cielo. Era el lugar favorito de don Mateo, donde a menudo se sentaba a contemplar los atardeceres con Bruno a su lado. Aquella tarde, el cielo ardía en tonos naranjas y rosas, una belleza silenciosa que contrastaba con la solemne tarea que los vecinos habían emprendido, enterrar a don Mateo bajo aquel árbol que tanto había amado. Bruno observaba todo desde una distancia prudente, su cuerpo delgado y maltrecho, pero sus ojos llenos de una calma resignada. Cuando los vecinos intentaron acercarse para llevarlo, el perro soltó un gruñido bajo, no amenazante, pero suficiente para hacerlos retroceder. Nadie se atrevía a forzarlo. Había algo sagrado en la conexión entre Bruno y don Mateo, algo que ni siquiera la muerte podía romper. Día tras día, Bruno permanecía junto a la tumba, ignorando el hambre y el frío. Al amanecer, sus patas trazaban círculos alrededor del roble, como si estuviera cuidando el descanso de su amo. Al anochecer, se echaba junto al montículo de tierra, sus ojos fijos en el horizonte, donde el sol se despedía en un susurro de colores. Su lealtad era un poema silencioso que conmovía a quienes pasaban por allí. Una tarde, cuando el aire traía consigo el aroma fresco de la primavera, Bruno sintió que el peso de su cuerpo ya no era el mismo. Su respiración se volvía lenta, y el cansancio que había cargado durante tanto tiempo finalmente lo abrazó. Con un último suspiro, cerró los ojos, su cabeza descansando junto a la tumba de don Mateo, como si el amor que los unía lo hubiera llamado de vuelta. El viejo roble susurró entre sus ramas, y el cielo, pintado de oro y escarlata, parecía rendir homenaje a aquella despedida. En el pueblo, la historia de don Mateo y Bruno se contaba con reverencia, una leyenda que pasaba de boca en boca como un recordatorio de la fuerza del amor incondicional. Los niños corrían hasta el viejo roble, ahora marcado con una sencilla placa que llevaba los nombres de ambos. Algunos decían que, al caer la tarde, podían sentir una paz profunda al sentarse bajo sus ramas. La tumba de don Mateo y el lugar donde descansaba Bruno se habían convertido en un símbolo de lealtad eterna. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando parece que el mundo entero nos da la espalda, hay seres que jamás nos abandonan. Esta historia nos recuerda la fidelidad inquebrantable de los perros, esos compañeros que caminan a nuestro lado sin importar las circunstancias. Bruno nos enseñó que su amor trasciende el dolor, el frío, el hambre y la incertidumbre. Los perros no conocen el abandono cuando se trata de quienes aman, son guardianes silenciosos de nuestros días, dándonos consuelo y fortaleza incluso en los peores momentos. Sus ojos reflejan comprensión y lealtad, su presencia, un recordatorio constante de que nunca estamos realmente solos. Esta historia no solo celebra el vínculo entre un hombre y su perro, sino que también nos invita a valorar a esos amigos de cuatro patas que, sin pedir nada a cambio, nos regalan su vida entera. La fidelidad de un perro es una lección de amor puro que todos deberíamos atesorar. Gracias por quedarte hasta el final de esta conmovedora historia. Si te ha llegado al corazón, te agradeceríamos mucho que nos regales un like y compartas este video con alguien que necesite recordar el poder del amor y la lealtad. Y si tienes un amigo de cuatro patas, tómate un momento para agradecerle todo lo que hace por ti. Saludos y bendiciones para ti y tus seres queridos. Nos vemos en la próxima historia.